Capítulo 68. El día. Parte 2. Había logrado hacer de los sueños de mi padre una realidad, y aunque no lo iba a dejar de lado por buscar mis sueños, tampoco me alejaría de lo que deseaba. La galería de arte fue solo el inicio de lo que quería, y no me iba a detener hasta conseguirlo. Los hoteles hacían que me sintiera más cercana a papá, y jamás me atrevería a dejarlos de lado. Sin embargo, no les daría tanta atención como antes. Alguien más se encargaría de mantener el orden. Al mirar alrededor, las personas se acercaban a mí para felicitarme. Otras observaban aquellas 2 fotografías y hablaban entre sí, mientras que otros casi empujaban a los demás para comenzar a buscar sus asientos en el gran salón para el evento. A pesar de que aún faltaba la rueda de prensa y el pesaje, muchos ya estaban tomando sus respectivos asientos para la pelea. Kai se dirigió a la entrada principal junto con 2 guardias de seguridad para calmar a la multitud, ingresando a las personas una por una para evitar demasiada aglomeración. Teníamos guardias de seguridad en las escaleras de emergencia, elevadores, la entrada del restaurante, la entrada del gimnasio e incluso en el área del bar y la piscina, pues, a pesar de que todos tenían el ingreso para la pelea, no podían utilizar las demás instalaciones. El estrés era enorme. Sin embargo, mi equipo sabía trabajar muy bien. Confiaba plenamente en ellos. Kai dejó a cargo a alguien de confianza para que estuviera al tanto de las cámaras de seguridad, solo en caso de que algo se saliera de control. Nam se había ido hasta el salón del evento junto con 2 mujeres de nuestro personal, quienes estarían al tanto de las personas y ayudarían a que nadie tomara el puesto de nadie. Y mientras ellas estaban en eso, me mantenía con Billy aún en recepción, saludando y recibiendo a las personas. Aquella sería una noche muy larga, pero valdría la pena. Además, Nam me llamaría cuando estuviera todo listo para la rueda de prensa y el pesaje. Todo era sonrisas y grandes felicitaciones, hasta que mi madre decidió, por fin, acercarse. Por su rostro, sabía que nada iba a ser de buen gusto. Sin embargo, estaba preparada. Había esperado aquel momento desde que inició la preparación para mi galería. «Recibe a los invitados», le susurró a Billy cuando mi madre está mucho más cerca. Él vacila por un momento, pero luego se retira, sabiendo perfectamente el tipo de conversación que tendríamos. Mamá se acerca a mi lado, de pie frente a las personas, fingiendo una sonrisa como solo ella podía. «Madre», es lo que digo de saludo, manteniendo mi mirada y sonrisa en los demás. «Es increíble que hayas hecho este espectáculo», habla entre dientes, ajustando los guantes en sus manos, señal de su creciente ansiedad. Colocar la fotografía de un hombre desconocido podría ser menos idiota. Aprieto mi mandíbula al escuchar sus palabras. Jamás hemos colocado fotografías de los arquitectos porque, oh sorpresa, los diseños principales fueron de tu padre. Su voz es de puro enojo y desdén, sin embargo, me mantengo firme en mi posición. No me sorprende que ni eso sepas, querida. En eso te equivocas, me giro para mirarla. He guiado estos hoteles mejor de lo que tú podrías. Sujeto su brazo, haciendo que me mire. Estoy cansada de que me trates de ese modo. Tú no eres perfecta, jamás lo has sido. Su mirada podría derretir si pudiera. Tiene las cejas fruncidas, podría jurar que me está aniquilando en sus pensamientos. Yo nací con todo y jamás me dejé guiar por la avaricia. Tú no tenías nada, mi padre te dio todo y, aún así, te comportas como una ricachona egocéntrica. No te queda, madre. No cuando yo sé tu secreto. No me faltes el respeto.
Ella se suelta de mi agarre mirándome fijamente. ¿Y tú sí puedes faltármelo a mí?, pregunto con sarcasmo, regresando mi mirada al público que pasa. Si quieres respeto, empieza por respetar a los demás. De otro modo, te tratarán como basura. Ya estoy esperando tu llegada a Tailandia para reunirme con los ejecutivos y abogados. No puedo creer que ellos estén aquí apoyando esto. Mi madre saca su abanico, cubriendo su boca. Recuerda que te puedo quitar de este lugar. Me permito soltar una risa, mirando a mi madre, casi diciéndole que era muy tonta. En eso estás equivocada. Su sonrisa desaparece. ¿Me crees estúpida? Sin duda alguna, no sabes nada de tu propia hija. Tal vez no soy tu perfecta Frin, pero al menos sí tengo algo de cerebro. Ella me mira sin expresión alguna, sin entender lo que digo. Estos hoteles han sido míos desde mis 20 años, desde que me volví adulta. Mi padre marcó con su propia mano y tinta mi nombre en el testamento y papeleo. ¿Crees que no me iba a informar legalmente? Quien menos tiene derecho sobre esto eres tú. No te atrevas, Frin. Ella eleva su mano, pero yo sostengo su muñeca. ¿Me vas a golpear frente a los demás?, preguntó casi con una risa. Subestimas a tu hija. Siempre me hiciste a un lado, pero jamás te diste cuenta de mi inteligencia. La suelto, volviendo a mirar al frente. Como dueña, soy quien da las órdenes y aprueba lo que se necesite. Guardo silencio, sonriendo a dos mujeres que nos saludan. No voy a regresar a Tailandia. Comenzaré una nueva vida aquí. El abanico de mamá se detiene. ¿A quién dejarás a cargo?, se burla. Nam no podría ni con su propia vida. No te preocupes por los hoteles en Tailandia. La miro sonriendo. Billy será el nuevo coordinador y jefe, él se encargará. Su sonrisa se desvanece. Firmó su contrato 2 meses antes de que tomara mi vuelo a Londres. He planeado esto desde hace mucho, pero la razón por la que no me decidía era porque pensaba que, aún dentro de tu frío corazón, felicitarías a tu hija por su excelente trabajo. Mi madre se mantiene en silencio. Pero nada de lo que haga hará que cambies de opinión. Así eres y así serás siempre, lamentablemente. Respiro hondo antes de continuar. Él es el nuevo jefe, sin embargo, yo sigo siendo la dueña. Lo que sea que se necesite aprobar pasará por su oficina y luego llegará a mi correo. Yo seré quien mantenga las decisiones. Mi padre estaría muy orgulloso de que no sea como tú. Sus ojos se agrandan por la sorpresa. Me impresiona que alguien como él se fijara en alguien tan cruel como tú lo eres. Nos quedamos en silencio, mi corazón casi saliéndose de mi garganta. Pero sigo siendo una estúpida, no te preocupes. Sigo pensando que me quieres como tu hija y yo te sigo queriendo como mi madre. Ella me mira sin comprender. Tendrás un 20% de todas las ganancias de los hoteles en tu cuenta bancaria. ¡Oh, sorpresa! Tu hija sigue siendo muy bondadosa. La miro una última vez. Mi corazón estaba demasiado acelerado, mi cuerpo temblaba y solo rezaba internamente por no quebrarme frente a ella. Necesitaba decirle cada palabra, necesitaba dejar mis cartas sobre la mesa. Regresaré a Tailandia solo para buscar mis pertenencias. Todo lo que tenía que ser firmado ya lo fue, así que si quieres generar algún caos en los hoteles, serás expulsada de ellos. Extiendo mi mano, sujetando la de ella para estrecharla. Solo quería que me felicitaras, pero ni eso pudiste hacer. De todos modos, gracias por venir, mamá. Espero que disfrutes de la velada. Me alejo rápidamente. Sintiendo un enorme nudo en la garganta, camino directamente hasta uno de los baños más cercanos, ingresando en este a toda prisa.
Sentía un enorme agujero en el estómago y podría jurar que estaba por vomitar, pero no ocurrió. Me acerco hasta el lavabo, sujetándome del borde de este, respirando con gran dificultad. Mis brazos tiemblan al igual que todo mi cuerpo. Siento que no podría sostenerme de aquella forma, pero lo intento. Cierro los ojos y respiro con calma, tratando de buscar la manera de tranquilizarme, pues me sentía con demasiada adrenalina recorriendo mi sangre. Sabía que había sido muy cruel al hablarle de ese modo, pero ella había sido el doble de cruel durante todos mis años de crecimiento. Aquello no era nada en comparación con su trato, pero ya había acabado. Daba por terminado aquel capítulo en mi vida y, si ella hacía caso a mis palabras, se mantendría alejada de mí. Y solo tal vez, en el futuro, si ella decidía acercarse, le daría la oportunidad. Ahora entiendo a Charlotte. Aquello no es para nada sencillo. El sonido de mi teléfono hace que salte del susto. Abro el grifo del lavabo y mojo un poco mis palmas, pasándolas luego por mi nuca, tratando de tranquilizarme. Al ver la pantalla, tengo un mensaje de Nam, donde me indica que ya debo ir a la rueda de prensa. A pesar de que aún sentía mucha ansiedad por lo que había pasado, traté de la mejor manera posible de aparentar una sonrisa, pues sabía que, si me dejaba llevar por lo que sentía, terminaría llorando en medio del lugar. Caminé tranquilamente, dirigiéndome hasta el salón donde se haría la rueda de prensa. Ya había varias cámaras de televisoras instaladas, unas 10 personas sentadas y una larga mesa colocada al frente de todos ellos, con 3 sillas. De acuerdo, aquella entrevista me tenía nerviosa. ¿Estás bien?, Nam me pregunta en cuanto me ve. Solo niego y sonrío, evitando hablar. Tranquila, estamos aquí. Ella acaricia mi espalda. Harán pocas preguntas, es solo para saber qué tan bien llevarán las chicas del espectáculo. Luego harán el pesaje y después se retirarán a sus vestidores para prepararse. Asiento mirando hacia la mesa, donde Becky y Angélica ya están tomando su lugar, con sus entrenadores detrás de ellas y sus managers a un lado. Si quieres detener la entrevista, hazme una señal con la mano, ¿sí? Muevo la cabeza y me acerco hasta la mesa, sonriendo a ambas boxeadoras. Felicidades. Angélica se mantiene en su lugar, pero logra susurrar aquello con una sonrisa. Fue hermoso tu discurso. Gracias. Sonrío, notando cómo muchas de las personas frente a nosotras comenzaban a tomar nota. Los periodistas eran los chismosos con trabajo. ¿Estás bien?, Becky susurra. Muevo la cabeza, sintiendo su mano por debajo de la mesa. Gracias. Sonrío con sinceridad, sabiendo perfectamente que decía aquello por la foto de su padre. Es lo menos que podía hacer. Hablo con la verdad, apretando su mano entre la mía. Compórtense, ya está por comenzar. Infa habla para nosotras, haciendo que volvamos a mantener distancia. Al mirar a las cámaras, veo cómo se enciende aquella luz roja indicándome que era hora. De inmediato, los periodistas comienzan a alzar la mano, llamando el nombre de Angélica y de Becky, y muy pocos el mío. No sabía qué se debía hacer en aquel momento, pues mis entrevistas generalmente eran para revistas de negocios y ya tenían las preguntas listas. ¡Tú! Becky señala a alguien. De inmediato, un hombre mayor se coloca de pie, leyendo de su pequeño cuaderno. Gracias, ajusta sus gafas. Esta pregunta es para la señorita Sarocha. Me sorprendo al escuchar aquello. Eres la empresaria más joven en tomar el mando de una prestigiosa línea de hoteles. Además, también abriste una galería. Crear tal impacto con un evento de boxeo para inaugurar tu hotel
Es algo que ha dado de qué hablar. ¿Qué esperas esta noche del público? ¿O qué esperas de tus invitadas? Espero solo lo mejor. Me siento más recta en la silla, hablando con firmeza. Este es un riesgo que tomé por hacer algo diferente. He visto el enorme avance de ambas boxeadoras, así que sé que no me van a defraudar. Probablemente vi solo un 50% de su potencial, así que esta noche espero ver el 100. ¿Oíste eso, Becky? Te puedo patear el trasero esta noche. Angélica habla, inclinándose sobre la mesa para mirar a mi novia, quien solo se ríe. No dices nada, eso es buena señal. Solo ignoro las palabras inútiles. La sala se llena de murmullos. Miro a Angélica y luego a Becky, quienes tienen una sonrisa en el rostro. Estas dos van a matarme algún día. Jamás me iba a acostumbrar a sus juegos. Tenía que aprender a diferenciar. Angélica señala a una mujer joven, quien hace lo mismo que el anterior periodista. ¿Cómo fue la convivencia con ambas boxeadoras? Hay muchos rumores en internet e imágenes que la vinculan con ambas. ¿Eso significa algo? ¿O ya es más personal? ¿Pelean por el corazón de usted? Cruzo mis dedos sobre la mesa, sonriendo sin gracia, mirando a aquella mujer. No vamos a ganar el corazón de nadie. Angélica es quien responde. Considero que muchas mujeres pueden tener una agradable amistad sin necesidad de insinuar algo más. Las personas vinculan todo. La convivencia con ambas fue agradable. Continúo sonriendo a la cámara. Me han demostrado una amistad sincera hacia mí, y aunque las dos tienen una fuerte rivalidad, nunca causaron algún problema en el hotel. Miro a Becky, recordando sus celos. Son completas profesionales. Señalo a un joven periodista quien se levanta casi con timidez, aclarando su garganta. Hay rumores de un arreglo. Afirman que usted y la señorita Rebeca tienen una relación. ¿Eso es cierto? Trago saliva, repitiendo la pregunta una y otra vez en mi cabeza. Angélica alza la voz. Creo que vinimos aquí para hablar del hotel y nuestra pelea, no para que nos vinculen en una relación. Esto es agotador. ¿Por qué no preguntan cuántas horas al día entrenamos para este momento? ¿O cuántas horas trabajó la señora Sarocha para llegar hasta donde está? El lugar se llena de murmullos. ¿No quieren saber si ganaré? Es obvio que voy a ganar. Siempre le he ganado a Becky. Angélica se eleva sobre la mesa mirando a mi novia. No cantes victoria tan pronto. Es obvio que yo me llevaré el premio y seré la vencedora esta noche. Becky comienza a seguir el guión ficticio entre ambas, haciendo que sonría, pues lograron sacarme de aquel terrible momento. Siempre has sido muy débil, solo te encanta pavonearte. La realidad es que todas tus peleas son arregladas. Abro los ojos en sorpresa al escuchar aquello, notando cómo el semblante de Angélica cambia de inmediato. ¿Aquello era parte de su juego? ¿Era verdad? Podía notar cómo el lenguaje corporal de Angélica había cambiado de inmediato, lo que me lleva a mirar a mi novia con sorpresa. Becky mantiene su sonrisa de victoria. Por Dios, ¿que no saben el significado del respeto? Es obvio que eso lo decidirán los jueces. Keaton, el entrenador de Angélica, interviene, posicionándose frente a la boxeadora, a quien puedo escuchar insultar por lo bajo. Es obvio que decidirán por mí. Becky es una simple aficionada, no tiene tanta experiencia como yo. Angélica contraataca, generando mayor caos a su alrededor. Estoy aquí desde que tengo casi pañales. Tú ingresaste hace poco. Y por eso soy la mejor. Mi novia se relaja en la silla, sonriendo con victoria. La mejor en el suelo. Angélica se pone de pie al igual que Becky, y por instinto yo también lo hago, alejándome. Es claro que lo veremos.
es lo único que digo, retirándome del lugar mientras el escándalo se intensifica. Ambas boxeadoras generan un completo caos. Keaton y Harry se posicionan entre ellas, quienes están a punto de tomarse del cabello para pelear. Aquello me generaba una enorme duda. Sabía bien que ellas tenían sus juegos y retos, pero creo que pasarse de ese límite es demasiado. Sin embargo, debía preguntar. No podía sacar conclusiones apresuradas. Mientras ambas boxeadoras se calman, mueven la mesa a un lado para comenzar con el pesaje. Se alejan para quitarse el uniforme que llevaban puesto, quedando en leggings ajustadas a sus cuerpos, un simple top deportivo y calcetines. Dios mío, Becky es demasiado sexy. Cierro la boca y aclaro la garganta cuando Nam golpea mi abdomen con su dedo. Trato de no mirar mucho a mi novia, pues es la primera en subir al gran peso, elevando sus brazos para tensarlos, haciendo notar sus bíceps bien definidos. Pero lo que más me tenía hipnotizada eran sus abdominales. «Compórtate», Nam susurra, volviendo a golpear mi abdomen. Angélica pasa después de mi novia. Abro los ojos en sorpresa al notar el gran tatuaje en su abdomen. Ella hace el mismo gesto que Becky, además de una mueca con su rostro, lo que me hace girar los ojos y sonreír. Luego de aquello, ambas boxeadoras son puestas frente a frente, con uno de los jueces en medio de ellas, observándolas interactuar y susurrarse cosas, hasta el punto de hacer que él ría. ¿Qué tanto hablan? Las cámaras comienzan a tomar fotografías y, de inmediato, el locutor empieza a hablar sobre ambas, mencionando sus carreras y premios e indicando que la pelea iniciaría en breve. Estaba nerviosa. Quería verlas pelear, pero no sabía si ellas generarían un espectáculo o pelearían verdaderamente. Solo tendría que esperar.